Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Siempre es un placer poder recibirlos, poder tenerlos aquí en nuestra casa, en Mindalia. Así que primero que nada queremos agradecerle a toda la gente que siempre nos acompaña del otro lado, que nos hace llegar su cariño, su mensajito, su consulta, que están allí presentes del otro lado. Así que muchas gracias nuevamente por estar, por acompañarnos. Y quiero recordarles, antes de contarles quién vamos a tener en este directo, quiero recordarles como siempre de que estamos en la multiplataforma, que nos pueden ver y escuchar tanto en YouTube como en Facebook. En Instagram también tenemos otros directos que aparecemos como Mindalia_com. Estamos en Twitter también, en Twitch, en muchas más plataformas, todas al mismo tiempo. Pero también estamos en nuestra radio ingresando a www.mindaliaradio.com. Así que ahora les quiero contar quién nos acompaña, que nos trae un tema interesantísimo, que me encanta y que los invito a que se queden muy pendientes del otro lado de todo lo que nos va a compartir. Estamos con Iñaki Sánchez, que desde ya le agradecemos por estar, por acompañarnos, por el tema que nos va a traer, que él nos hablará sobre miedos y todo lo que necesitas saber para poder superarlos. Él es facilitador y creador de contenido con más de 230.000 seguidores en las redes sociales, a los cuales les comparte contenido diario. Así que yo, si fuese vos, quisiera formar parte de esta gran comunidad. También es Life Coach y Executive Coach certificado. Así que es un lujo, un placer. Y te quiero adelantar, antes de poder dejarle paso a Iñaki para que pueda saludar a toda la gente y para que luego podamos arrancar a desarrollar esta temática, te quiero adelantar que Iñaki nos trae una forma diferente y sorprendente de entender de dónde vienen los miedos. Y te la dejo ahí para que te quedes pensando, indagando, a ver de cuál es esa forma, porque ahora le quiero preguntar a Iñaki, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Es un placer tenerte por aquí. El placer es mío, Valentina. Muchas gracias por tenerme en el programa y espero aprovechar esta oportunidad para crear en la gente pues esa expectación, a ver qué pasa en nuestro cerebro, qué pasa con los miedos, que no me lo han contado nunca y este chico me va a explicar. Y sí que voy a explicar cómo el miedo se fragua, se gesta en nuestro sistema y cómo nuestro sistema reacciona a cualquier respuesta que nosotros tenemos acerca del miedo, ¿no? Entonces lo que se desata ahí es interesante y no siempre nos lo dicen tal y como yo lo aprendí después de años trabajando con el subconsciente. Antes comentabas, soy facilitador y creador de contenido, soy facilitador de Psyche, que es un método de cambio de creencias muy potente que trabaja principalmente con el subconsciente, modelando ahí. Entonces ahí es donde yo tengo experiencia y donde he descubierto cosas que no sabía después de realmente estar o pasar mi vida tratando de comprender la mente y demás. Nunca había conectado con esa información que me ilustró sobre cómo funciona el cerebro y me pareció tan sorprendente como yo espero que sorprenda también a las personas que hoy les voy a explicar. ¿Dónde está nuestro cerebro todavía? Aunque nosotros pensemos que vive aquí en el presente, está todavía a miles de años de este momento. Luego lo hablaremos. Me encantó, Iñaki, la verdad. Aparte que los miedos es un tema muy conocido, están siempre presentes, nos limitan muchas veces, entonces es muy importante poder entender cómo es todo el mecanismo. Y esto que dijo Iñaki recién de saber dónde tenemos nuestro cerebro también me parece re importante. Así que vamos a arrancar a desarrollar esta temática. Y lo primero que te quiero preguntar, Iñaki, es justamente eso. ¿Cómo responde el subconsciente ante los miedos o las situaciones de peligro? Bueno, Valentina, hay algo que nosotros consideramos que es que nuestro cerebro es una máquina tremendamente poderosa, misteriosa, todavía le queda mucho por descubrir
Y es cierto, esto es efectivamente cierto. Lo que pasa que también nuestro cerebro, digamos que nos traiciona, nos hace trampa, nos juega malas pasadas. Y de la misma forma que puede ser un excelente aliado, puede ser alguien que nos eche la zancadilla constantemente en nuestra vida. Por eso tantas personas viven atascadas, por eso tantas personas les cuesta avanzar, por eso tantas personas reproducen patrones una y otra vez que no son capaces de liberar, que no son capaces de dejar atrás. Este es el producto de cómo está elaborada nuestra mente. Nuestra mente no trabaja para nuestra felicidad, por desgracia. Trabaja para nuestra supervivencia. La cuestión es que nosotros la supervivencia hoy en día prácticamente la tenemos asegurada. Prácticamente. Y cada año que pasa más. Sin embargo, nuestro cerebro todavía no comprende esto. Y sigue trabajando para nuestra supervivencia. De tal manera que ese magnífico aliado que podría ser, y lo es en muchas ocasiones, en otras se convierte en un diablillo que nos pone la zancadilla, nos lastra y nos impide avanzar y crecer para tener una vida abundante, una vida en armonía, una vida en paz. Entonces, esto es producto de mecanismos que nuestro cerebro muestra y que obviamente no están actualizados. Insisto, tenemos algo dentro que está trabajando permanentemente para nuestra supervivencia, cuando realmente es algo que casi tenemos asegurado. Es cierto que es necesario que nuestro cerebro nos impida caer en ciertos peligros y nos pueda rescatar de otros todavía hoy. Bien, el problema es que los peligros de los que nos quiere rescatar es de los peligros primigenios, es decir, los que vivimos y grabó el subconsciente durante millones de años. Y esa información grabada todavía hoy se está reestimulando. Es decir, nuestro cerebro vive en la prehistoria. Hemos ido tan rápido en los últimos años, desde que somos seres civilizados, que a nuestro cerebro no le ha dado tiempo. Hemos pasado de repente de inventar la rueda a ir con teléfonos que prácticamente van en el reloj. Y podemos hablar con el reloj. Entonces, para nuestro cerebro, actualizarse a estos cambios tan vertiginosos es imposible, porque realmente en el periodo que el hombre lleva sobre la Tierra, este último periodo de evolución tan desmedida es un chasquido, es un segundo en realidad, en el tiempo que lleva el ser humano sobre la Tierra, sobre dos piernas, sobre dos patas, al principio. ¿Qué ocurre? Nuestro cerebro sigue reestimulando una respuesta de huida, de ataque o parálisis que tiene que ver con la que teníamos en aquella época, cuando los miedos eran lógicos y naturales, porque efectivamente hoy nos podría comer un dientes de sable, atacar un oso, picar una serpiente, infinidad de alimañas, de animales, de bestias, conspiraban sobre nosotros a diario. Entonces, mantenernos vivos era realmente un éxito, un mérito. Obviamente, debíamos cazar, debíamos alimentarnos, y esto también suponía un esfuerzo y también una necesidad de nuestro sistema de orientarnos hacia eso, porque si no comíamos, obviamente nos salvábamos. No podríamos sobrevivir, quiero decir. El otro miedo, muy primigenio, y que hoy en día se reestimula constantemente, y os explicaré por qué, es el miedo a que nos expulsen de la tribu. Claro, hace millones de años, si no contribuíamos a la tribu, éramos un lastre. Y la tribu nos podría expulsar de ella. ¿Qué nos ocurriría en la selva solos? Seguramente nos moriríamos. Y en muy poco tiempo. Entonces, ¿a qué te suena el miedo a que nos expulsen de la tribu? ¿Te das cuenta cómo vivimos permanentemente pendientes de que nos amen? De que nos quieran, de que no nos rechacen. ¿Qué es esto? ¿Por qué se altera tanto? ¿Por qué se dramatiza tanto esa experiencia en la que si mi amiga no me llama durante 2 semanas me siento abandonada? ¿Por qué si mi papá fue infiel a mi madre y se fue o nos abandonó cuando éramos pequeños, yo vivo con esa carga emocional permanentemente? ¿Por qué esa carga emocional me condiciona para tener pareja y lo que atraigo una y otra vez es abandono? Porque nuestro cerebro pone atención en esos miedos primigenios, especialmente atención en ellos, y los hace muy presentes. Cuando el hecho de que mi padre haya abandonado a mi madre o a nosotros
No tiene por qué influirme hoy. Yo puedo atraer una persona que no me abandone. ¿Por qué tengo que atraer el patrón de mi padre, que es un maltratador, narcisista, manipulador, o alguien que me abandona o es infiel? Fácil. Mi subconsciente, cuando éramos pequeños, en la prehistoria, grabó todo lo que mi padre hacía y cómo era. Porque si yo hoy estoy en edad de procrear y estoy buscando pareja, en la prehistoria, insisto, estoy viva. Y si he aguantado viva hasta estos años es que mi padre lo ha hecho muy bien. Me ha enseñado muy bien a sobrevivir, lo cual era un mérito tremendo. Por eso, lo que grabó tu subconsciente de tu padre lo va a reproducir. Y entre 100.000 personas, hoy hablamos ya, también en la prehistoria seguramente, pero hoy entre 100 personas en un bar vamos a poner, tu subconsciente va a identificar en cuestión de segundos probablemente aquella persona que cumpla con los patrones de tu padre. Probablemente una postura, algún gesto, microgestos, tono a la hora de hablar, su voz, a lo mejor físicamente, el ritmo, la velocidad de los gestos, de las posturas, la vibración. ¿Quién sabe hasta qué punto nuestro subconsciente es capaz de leer una máquina que funciona a 11 millones de bits por segundo? Y va a identificar a esa persona que cumpla con el patrón de tu padre o con algunos de los patrones. Porque tu subconsciente busca a alguien como él, ya que estás viva, quiere decir que tu padre lo hizo muy bien. No le importa lo que haya hecho. Ha grabado esa información y busca a alguien igual. Y no se para a pensar si era un maltratador, si te hizo daño, si lo que sea. Solo busca a alguien como él. Y lo pondrá delante tuyo, y lo encontrará, y te llevará indefectiblemente hacia él. Es más, posiblemente tú seas el patrón hacia el cual la otra persona tenga que ir también. Alguien a quien fagocitar, alguien en quien depositar todas sus carencias, su rabia, el daño que le hicieron. Su subconsciente también te está buscando a ti. Es fácil que sea el patrón de su madre. ¿Bien? Entonces, esto es producto de la prehistoria, de una mente que buscaba el patrón de un padre, porque si tú estabas viva y estabas buscando pareja, quiere decir que tu padre lo hizo muy bien. No le importa si te pegaba o no, o si tu padre era lo que fuera. Si estabas viva, va a buscar a tu padre. A alguien que se parezca, porque ese hombre sabe enseñarte a sobrevivir. Hoy en día no es necesario que me busques a una persona como mi padre, porque puede ser que mi padre sea un ogro. Y además yo tengo la supervivencia prácticamente garantizada. Entonces, este mecanismo primigenio es la explicación por la cual el cerebro todavía está en la prehistoria. Y le queda mucho a la velocidad que vamos para actualizarse. ¿Bien? Entonces, gran parte de nuestros bloqueos, de nuestros miedos, de los patrones que reproducimos y que son disfuncionales en nuestra vida, es el producto de que nuestra mente todavía está en la prehistoria. No se ha actualizado, no le ha dado tiempo. Y esta es una parte de la explicación de este mecanismo mágico que es la mente, con todo su poder, pero a veces que nos lleva a la destrucción, al sufrimiento, al dolor. Porque lo que busca con toda su buena intención es nuestra supervivencia, no nuestra felicidad. Con los miedos pasa algo similar. La razón por la que los miedos los grabamos en nuestra mente y luego permanentemente en nuestra vida vivimos atormentados por esos mismos miedos, teniendo una respuesta permanente, constante, casi crónica, de respuesta de huida, de ataque, de parálisis a veces, con respecto a esos miedos, es el mismo mecanismo. Nuestra mente graba una experiencia que se puede entender como peligrosa para nosotros, porque en el momento que nosotros esa experiencia nos agita o nos genera una emoción de miedo, de peligro, lo que hace el cerebro es prácticamente apagar el hemisferio izquierdo, en la mayoría de los casos, y sobreactivar el derecho. Nuestro hemisferio derecho es la mente emocional, mente impulsiva. Está asociado con las partes más primigenias de nuestro cerebro también, la amígdala, el hipocampo, esas que están ahí para nuestra supervivencia, obviamente, y que están muy activas. ¿Bien? Si yo veo una experiencia que me concita un miedo, me asusta o me genera cierto peligro, mi cerebro va a hacer eso con mi hemisferio izquierdo.
que es el hemisferio racional, el lógico, el analítico, el constructivo, el positivo si quieres. ¿Vale? Porque la tendencia del hemisferio derecho es al drama, porque está guardando todos los peligros y los miedos ahí para que si ocurre algo similar en otro momento, poder responder con esa, poder generar esa respuesta de huida o de ataque, ¿no? Lo que nos hace vivir permanentemente con ansiedad, con estrés, cardiopatías, enfermedades de todo tipo. Cada vez la medicina más empieza a reconocerlo, ¿no? Que la mayor parte de las enfermedades son el producto de situaciones emocionales no resueltas. ¿Vale? Y en esto tiene mucho que ver el miedo también. ¿Vale? Entonces, ese estrés crónico y esa ansiedad lo que hace es segregar cortisol a mares. Y el cortisol es una hormona que es en grandes cantidades, se podría decir que es tóxica, es insana, es dañina para nuestro organismo y es probablemente lo que afecta a los cánceres y otro tipo de enfermedades. Por eso, una persona que vive en estrés permanente, muy fácil que en algún momento pueda mostrar ese tipo de enfermedades, ¿no? Y ese estrés es producto en muchos casos de heridas no resueltas en la niñez, miedos también. Miedos que se reestimulan en el día a día y que son innecesarios. Hoy en día vamos a presentar un trabajo a nuestro jefe fuera de plazo y ya estamos diciéndolo a nuestro sistema, peligro, peligro. Nuestro sistema empieza a desatar esos recursos para nuestra protección que consiguen apagar prácticamente el hemisferio izquierdo y nos dejan vendidos ante el hemisferio derecho, con todo su drama y su peligro, de forma que se vuelve a alimentar. Entonces ya no es solamente que te genere ciertos nervios presentarle mañana a tu jefe el trabajo tarde, sino que ahí tu mente empieza a alimentar porque pierde racionalidad y gana en emocionalidad. Lo que ocurre es que tu mente empieza a reconectar con todos esos archivos que guardan peligros posibles, cosas que te han pasado a ti o a otras personas que a ti no te gustaría que te pasaran. Y empiezas a pensar en que si le entregas el trabajo tarde a tu jefe, te vas a encontrar con que te va a echar, no podrás pagar la hipoteca, no tendrás para comer, acabarás viviendo debajo de un puente. Y esto obviamente se va alimentando hasta que estás 2 días enteros suministrando cortisol a tu cuerpo de forma absolutamente gratuita, porque luego llega el momento en el que le entregas el trabajo al jefe y no pasa nada. O como mucho te puede reñir, lo más. Pero no te vas a ir a vivir debajo de un puente. Incluso ante el peor panorama, que es que te eche del trabajo, raras veces te vas a ir a vivir debajo de un puente. Sin embargo, está en tu mente constantemente. Y esto es lo que ocurre con los miedos. El 99% de los miedos no se dan nunca. Nunca. Solo habitan en la mente de la persona. Fijaros, vivimos constantemente alimentados por algo que no existe. Esta es la jugada de la mente. Esta es la traición. La mente sigue reestimulando esos miedos, dramatizándolos, alterándolos, magnificándolos, porque tiene miedo a que efectivamente un dientes de sable, un oso, nos expulsen de la tribu, nos quedamos sin hambre. Hoy en día, cuando realmente esos peligros es innecesario que nuestra mente esté tan pendiente de ellos, que genere esa respuesta de ataque, de huida permanente. El cortisol es para eso, precisamente. Lo que hace es generar una respuesta orgánica donde la sangre se suministra hacia los músculos para que estos puedan salir corriendo y tengan esa fuerza y esa vitalidad. El cortisol se activa ya desde que las primeras luces del día son registradas por nuestros ojos. Podemos vivir con ese grado de cortisol natural y ecológico. A partir de ahí, permanentemente en miedo es lo que nos genera las enfermedades, aparte de las físicas, también las emocionales y las mentales. Entonces, esta es un poco la jugada de traición de la mente, con todo su poder y qué poco se utiliza y cómo nos traiciona. Y cuanto más tomamos conciencia de que realmente ese miedo es absurdo, más podemos liberar el miedo. Al final es simplemente pensar, ¿cuántas veces has pensado que no llegas a fin de mes? Algunos clientes míos me dicen, todos los meses. Y yo les pregunto, ¿y cuántos meses no has llegado? Ninguno. Curioso.
Llevas años teniendo miedo a no llegar a final de mes. Y no ha habido ni un solo mes en tu vida que no llegaras. Sin embargo, sigues con ese miedo. Esto a algunas personas les hace tomar conciencia. Y hay algunas personas que me han dicho, Iñaki, he dejado de tener miedo a llegar a fin de mes. Pero si es que es verdad, es que siempre llego. Y entonces hay un soltar. Pues lo mismo con llegar a fin de mes como con otras tantísimas cosas de nuestro día a día. A nuestros hijos que les vaya a pasar algo, que les violen, que les secuestren, pasará en un mínimo porcentaje de las veces. Pero en el 90 y mucho por ciento no. ¿Para qué gratuitamente te alimentas de ese dolor, de esa tensión, de ese cortisol que además te enferma? Y además les estás regalando a tus hijos a un padre o una madre que vive desde el miedo. ¿Qué van a mamar tus hijos? Van a mamar cortisol. Van a mamar cortisol. Son futuros segregadores de cortisol. Futuros enfermos. Entonces, ¿podemos decirle a la gente, vive sin miedo? Ya, si fuera tan fácil. Si fuera tan fácil. El problema es que ese mecanismo es un mecanismo natural de nuestra mente. Fallido, porque es un mecanismo que realmente no está actualizado, hay un defecto en nuestra mente que no es fácil de transformar orgánicamente. Supongo que la evolución, con los años, llegaremos a que el cerebro encuentre su punto, ¿no? O si Dios quiere, o si nosotros queremos, conseguiremos que la evolución haga esos cambios en nosotros. Entonces, quizás mañana. Hoy lo que sí hay son terapias potentes que consiguen activar los dos hemisferios cerebrales para que se pueda reordenar esa información, desdramatizar, para que esos miedos, ahora leídos desde los dos hemisferios, dejen de tener esa influencia, porque cuando el hemisferio racional nos falta, Valentina, estamos perdidos. Porque el hemisferio racional es el que nos dice, pero si has llegado todos los meses a fin de mes, ¿por qué tienes este miedo? Y conseguiría que ese miedo no estuviera. ¿Por qué le va a pasar algo a tus hijos si nunca les ha pasado nada? Pero el hemisferio izquierdo no viene. Cuando yo empiezo a preocuparme por mis hijos, el hemisferio izquierdo empieza casi a apagarse. Y este empieza con todo su drama a empezar a imaginarse a nuestros hijos con el cuello degollado, colgando de una... Bueno, ya sabes lo que son los miedos. Tal cual. Entonces, esto es lo que ahora conseguimos con algunos métodos, con algún tipo de terapia que estimule los hemisferios cerebrales y además de una forma magnífica. Quizás mañana haya algún tipo de artilugio que consiga activarlo mediante algún tipo de impulsos electromagnéticos y consigamos que nuestra mente pueda reprocesar toda la información pasada que está leída solo desde un hemisferio. Esto ocurre en la niñez, entre los 0 y los 7, 8 años de edad. Solamente vemos las experiencias desde el hemisferio izquierdo, que es el que se ocupa de grabarlas. ¿Vale? El hemisferio izquierdo, digamos, que todavía no está activo. Entonces, las experiencias que vivimos posteriormente, estresoras, dolorosas, también están leídas desde el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo se nos apagó cuando vivimos ese accidente, cuando vivimos el maltrato de una pareja tóxica, cuando vivimos la muerte de alguien. Digamos que nuestro hemisferio izquierdo también casi se apaga y se sobreactiva al derecho, convirtiendo esa experiencia en un drama que vuelve a atascarse en nosotros, en nuestro subconsciente, y vuelve a generarnos comportamientos, emociones o pensamientos. Porque obviamente se extraen creencias limitantes de esa experiencia que hemos vivido. Y las creencias son todo. Lo que crees es lo que creas. Las creencias, tanto las que hemos adherido en nuestra niñez como con esas experiencias posteriores dolorosas o traumáticas o estresoras, pues nos generan un programa mental basado en esas creencias. Y ese programa mental condiciona nuestros pensamientos, emociones y comportamientos. Entonces, conviene que tengamos una mayor sincronía hemisférica, algo que no ocurre normalmente. ¿Alguna pregunta? Quiero que ahora vayamos un poco, no sé si a la practicidad o quizás más un poco conectando con tu historia de vida, con cómo vos atravesaste tus miedos. O no sé si es practicidad o más capaz como un ejemplo, porque lo que te quiero preguntar ahora con todo lo que nos has contado, nos has desarrollado con respecto a, cómo es todo este mecanismo y que ahora que estamos como pensando y analizando decimos,
wow, todo lo que sucede, pero a la vez lo complejo que es cuando nos suceden las situaciones, estar equilibrados entre ambos hemisferios. Por eso es que te quiero preguntar, para poder ejemplificarlo, como te decía recién, de ¿cuál fue la situación donde más miedo viviste o la que vos sentiste que más miedo viviste? ¿Y cómo cómo saldaste esa situación? Es decir, cómo, no sé si, no quiero decir escapaste, porque creo que esa no es como la manera de atravesar un miedo, pero digo, ¿qué fue lo que hiciste en ese momento para poder atravesar la situación? Bueno, sí que hay miedos de lo que es conveniente escapar. Para eso está también nuestro sistema y ahí sí que le agradecemos que esté ahí presente, que genere esa respuesta de huida o de ataque rápida e inmediata y me apague el hemisferio izquierdo si necesito. ¿Vale? Esto, imagínate, en la selva, de repente escuchas entre la maleza un ruido, no te puedes parar a pensar si es un pájaro, si es un conejo, porque en ese momento lo que quiera que te vaya a atacar ya te ha atacado. Necesitas una respuesta impulsiva, por eso el hemisferio derecho, mente impulsiva. Una respuesta que esté basada en algo que tú tengas guardado y que ¡fas! ¿Vale? A mí me pasó en una ocasión, cruzaba una carretera, en la mediana, recuerdo que tropecé y me iba hacia un coche y mi mano derecha se lanzó hacia atrás sin mirar y se agarró a un palo que llevaba años allí, pero yo ni me acordaba. Y se cogió a ese palo de forma totalmente automática y yo salvé mi vida porque efectivamente me iba hacia adelante, hacia la carretera y el coche venía rápido. Y fíjate, yo ni imaginaba que ese palo estaba ahí. Y estaba ahí. No para salvarme la vida, estaba ahí desde siempre, pero yo nunca le había prestado atención. Ahora bien, mi subconsciente sí, y me salvó. Entonces, hay veces que la respuesta impulsiva de nuestro cerebro hay que agradecérsela. Bien que esté ahí, pero no para todo para lo que está. Bien, yo viví una experiencia de mucho miedo hace unos cuantos años, que viví una situación muy dura de la empresa familiar, vivimos, yo y algún familiar mío. Fue una experiencia muy dolorosa para mí, muy traumática, porque, bueno, rompía con muchos valores que yo tenía muy sostenibles que no lo eran tantos. Entonces, bueno, sí recuerdo que lo pasé tremendamente mal, recuerdo que antes de salir de casa me temblaban las piernas, no podía comer, no podía dormir, lloraba, bueno, no entendía por qué a mí me había pasado una experiencia tan dura y no me sentía merecedor de ella y no comprendía lo que ocurría. Se me cerró el foco muchísimo, a pesar de ser una persona que desde que tengo 15 años practico la meditación, siempre tratando de ilustrarme con libros y conocimiento de desarrollo personal. Ya estaba formado como coach, con una formación además muy potente, y sin embargo no tenía los recursos. No encontré recursos en mí mismo para poder salir de aquella situación airosa, para poder gestionarla. Me superó, sinceramente. Estuve a punto de medicarme, a punto. Fue justo cuando tomé la decisión de no hacerlo, porque de alguna forma quería enfrentar aquello tal y como viniera. Unos días después de que me ocurriera esto, de estar en esa disyuntiva entre medicarme y no hacerlo, y tomar la decisión de enfrentarlo, da igual el sufrimiento que viniera después, que vino mucho, por cierto, lo que me ocurrió fue algo que me iluminó de alguna forma, me ilustró. Unos días después, jugando al pádel, en un movimiento muy, muy sencillo, muy poco brusco, se me rompió el menisco. Se me rompió el menisco para sumarme al carro de todas las cosas malas que me estaban pasando. Malas entre comillas, ahora explico. Cuando miré en el diccionario de biodescodificación qué significaba una rotura de menisco, es cuando comprendí realmente lo que me estaba ocurriendo. Porque ahí decía muy claramente, lesión de rodilla, ruptura de menisco, quiere decir que no te arrodillas ante la vida, que no haces la genuflexión, que no eres flexible ante los acontecimientos que están viniendo, que no los aceptas. Y en ese momento comprendí realmente que aquella experiencia era un regalo para mí. Fue cuando comprendí que yo estaba tan en lucha contra aquello que me estaba ocurriendo, es decir, no lo estaba aceptando, que estaba generando que aquello todavía me doliera más y me afectara más y siguiera atascado en esa experiencia. Entonces, cuando comprendí que efectivamente yo no me estaba arrodillando ante aquello, que no lo estaba aceptando, cambié totalmente el paradigma y empecé a sentir profundamente esa experiencia como un regalo. Decidí que aquello
era algo absolutamente necesario para mi vida. Abracé aquella experiencia, la acepté. Sabía que había algo grande allí para mí, sabía que había algo bueno, no sabía cuándo iba a llegar el premio, pero sabía que era para mí. Es decir, comprendí que aquello lo tenía que vivir. Y en ese momento de aceptación, donde solté mucha carga de la que vivía, por lo menos dejé de estar en lucha con lo que vivía, es cuando empezó a transformarse toda la experiencia. Y es cuando aquello empezó a gestar el regalo que posteriormente fue. Gracias a aquel dolor, aquel estado en el que yo estaba que no me reconocía a mí mismo, busqué mecanismos, soluciones, libros, vídeos, cualquier cosa que me hiciera comprender qué me pasaba. En ese trabajo, incansable, porque me acuerdo que estaba días, fines de semana, hasta la noche después de venir del trabajo, con la tortura que era aquel trabajo, con 40 empleados, era un tema de, imagínate, 40 empleados, todos albañiles, bueno, algunos de oficinas, teníamos varias tiendas, bueno, soportar el peso de todo aquello viniéndose abajo era muy duro. Pasamos una situación que muchos otros habían vivido antes, miles, pues nosotros nos tocó otra crisis, digamos, que era prácticamente por éxito, no porque éramos malos, sino por ser demasiado buenos y no gestionarlo apropiadamente. Pero bueno, la cuestión es que aquella experiencia empezó a transformarse en el momento que yo la acepté, la abracé. Y todo el miedo que había volcado en aquella experiencia pasó a ser expectación. Y hice lo que tenía que hacer simplemente, que era alinearme con eso. Ya llegarían las respuestas, y obviamente llegaron. Obviamente llegaron. Yo en la búsqueda de encontrar algo que me pudiera transformar y me pudiera liberar de todos esos, de ese estado en el que yo estaba, encontré algo que para mí fue absolutamente mágico. Recuerdo que todo lo que venía hacia mí, los vídeos, información de cualquier sitio, los libros que me encontraba en la librería, esos que te llaman a gritos como que hey, ven aquí, que estoy aquí, ven a buscarme, que tengo algo para ti, esos, igual que en otras ocasiones en mi vida trataban de otras cosas, en este caso todos trataban sobre el subconsciente, curiosamente. Algo que no me había pasado nunca, es una información que nunca me había venido. Y ahora todo venía acerca del subconsciente, era curioso, todo era curioso. Entonces, como no soy creyente de las casualidades, aunque todo lo pongo en entredicho y cuestiono todo mucho, en aquel momento quedaba claro que hay alguna información que me tenía que venir en torno a eso, hasta que un día llegó. Y ahí fue cuando leí la palabra Psyche, difícil de pronunciar en aquel momento a través de este libro que siempre hago mención a él, que es el libro del Dr. Bruce Lipton, que es la biología de la creencia. El Dr. Bruce Lipton es un biólogo celular reconocido en todo el mundo, uno de los padres de la epigenética, y en este libro y en algún otro que tiene, igual que en sus conferencias, hacía mención a ese método, a Psyche. Y ahí, Valentina, es cuando mi vida empezó a explotar, digamos. No encontré mi propósito de vida porque siempre supe cuál era, que era el dedicar mi vida, ganarme la vida ayudando a los demás, ¿no? Lo que hice fue cumplir con mi propósito de vida. Porque esa situación, el hecho de yo formarme, hacer las distintas formaciones en Psyche y empezar a cambiar mi vida de una forma tan radical, incluso la de otras personas ya en aquel momento, amigos, cercanos y tal, fue tanto el cambio en mí y en otras personas que, digamos que corté con la empresa y dirigí mi camino, empezando prácticamente de cero, ante la nebulosa y la incertidumbre, dirigí mi camino hacia ayudar a otras personas a transformar y a sanar lo que yo estaba sanando a mí de una forma tan increíble como para eliminar la ansiedad después de 25 años con ansiedad por exceso de trabajo, sobrecarga, autoexigencia, perfeccionismo. 25 años con ansiedad y conseguí quitármela recuerdo que serían 2 semanas a lo sumo. Y eso para mí fue algo impactante. Fuera parte de otras cosas que conseguí con el tema de la abundancia, dinero, infinidad de cosas que fueron llegando a mi vida de forma mágica. Y eso fue todo desde el momento en el que yo acepté la circunstancia. Por eso, Valentín, hablando de los miedos, a veces hay situaciones de miedo terrible en nuestra vida que son desafíos que la vida nos pone delante y que son absolutamente necesarios. Yo podría haber dicho que aquella situación que estaba viviendo, y lo dije en su momento, era la mayor situación, la más dura de mi vida. Sin embargo, fíjate lo que fue. Fue la puerta hacia mi abundancia. Fue la puerta hacia mi florecer, realmente. Encontré mi propósito de vida desde las más duras de las experiencias que viví en mi vida. Entonces,
cuidado con los miedos, las situaciones que vivamos dolorosas, porque a veces son un trampolín. Si creemos que son un trampolín, lo serán. Si creemos que es una tortura y un castigo de Dios o de la vida, también lo será. Totalmente. Así es como nos mencionás. La verdad, algo que hablábamos la vez pasada con nuestro especialista, con Iñaki, esto de poder entender y de poder tomar las experiencias como un impulso motor, como un empuje, como un decir, bueno, lo hago con miedo, pero lo hago, me animo. O sea, en muchas situaciones cuesta un montón, nos paraliza, nos deja quietos, pero es importante poder de a poco entender este mecanismo que tenemos en nosotros, saber cómo funciona nuestro cerebro, que Iñaki nos ha explicado por una forma increíble y nos ha hecho entender un montón de cosas. Y poder animarnos a hacer las cosas. Y como decía él, poder tomarlo como un trampolín, un impulso, una ayuda a animarnos a hacer lo que hay que hacer. O también a entregarnos, como decía él, a entregarnos a la vida, a lo que sucede. Bueno, lo que tenga que ser va a ser y no puedo controlar lo que está sucediendo porque es algo externo a mí. Así que la verdad me parece genial, me parece muy fascinante todo lo que nos estás compartiendo. Y antes de que pasemos con algunas de las preguntas que tiene la gente para ti, quiero que nos cuentes acerca de tus consultas privadas, para que podamos comunicarnos contigo, que podamos aprovecharlas para que quien quiera hacer este trabajo con respecto a los miedos, a poder trabajar. Quizás hay mucha gente que dice, no, yo lo siento imposible, no hay forma que me pueda no parar un miedo. Entonces, como poder tomar esa decisión de decir, bueno, yo quiero trabajar mis miedos, poder aprovechar el acompañamiento de Iñaki. Así que por supuesto te dejo el espacio para que nos cuentes acerca de tus consultas y luego sigamos con algunas de las preguntas. Sí. Bueno, Valentina, la razón por la que dejé a la familia, que siguió con el negocio, el negocio se mantuvo durante un tiempo, luego, aquello no moría allí, ¿no? En realidad, solamente estaba pasando una quiebra muy dura que luego se fue superando. Para yo descolgarme de aquello después de 25 años en el negocio, lo que tuvo que generar Psyche en mi vida y en lo de otras personas tuvo que ser muy poderoso, porque yo tengo también mucha afinidad con mi familia y soltar aquello, pero cuando encontré algo tan mágico, tan increíble, porque yo no iba a apostar por una terapia cualquiera que generara cambios en algunos sí y otros no, porque eso no lo considero una cosa tan exitosa como para que me atrape a mí, ¿no? Yo tenía éxito con mi familia en el negocio que teníamos y otras cosas se podían haber hecho que seguramente hubieran sido exitosas, ¿no? Pero me quise salir de aquello porque aquí vi que había una experiencia mágica, absolutamente mágica. Cómo una terapia, como un método podía generar cambios tan increíbles en las personas en cuestión de tan solo una o dos sesiones. Empecé a trabajar con personas que venían de hacer miles de terapias, gastarse miles de euros o dólares y de repente en una o dos sesiones poder eliminar un miedo, un bloqueo emocional, cualquier recuerdo doloroso de su niñez se transforma en la mente. Claro, cuando trabajamos con el subconsciente, lo que hacemos es simplemente grabar un programa mental nuevo. Psyche tiene un protocolo muy reservado que lo que hace es activar los hemisferios cerebrales para poder reprocesar esa información dolorosa o que nos bloquea, que mucha procede de la niñez, pero otra se gesta también en según qué periodos de nuestra vida, pues eso, matrimonios, accidentes, muertes, cosas que están atascadas en nosotros que no conseguimos superar, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir superarlo en tan solo unas pocas sesiones? Es algo que me llamó muchísimo la atención en aquel momento y claro, dirigió mi vida totalmente hacia allí, hasta el punto de que en cuestión de meses ya estaba atendiendo a clientes suficientes como para vivir de ello, lo cual también fue algo increíble. Obviamente a través de esa técnica pude atraer dinero a mi vida, algo que yo me parecía algo milagroso. O sea, ¿cómo vas a atraer dinero cambiando cosas en tu mente? Pues sí, y de forma absolutamente... si yo contara cosas que me ocurren en el día a día, pensarían que soy un vendehumos, por lo tanto, prefiero callarme y que cada uno en su compromiso de transformación decida probar o no esta experiencia, porque realmente es una experiencia única. Trabajamos prácticamente todas las sesiones online, ya yo tengo consulta obviamente en mi ciudad, en España, pero prácticamente todas las sesiones se hacen online, son exactamente igual de efectivas, con el beneficio de que se hace bastante más trabajo en la sesión si se hace online.
Y bueno, creo que es una experiencia que cualquier persona debería vivir. Si alguien quiere liberarse de cualquier dolor emocional, de cualquier bloqueo, de cualquier creencia limitante, si quiere empoderar su mente, adquirir autoestima, atraer abundancia sobre todo, adelante, porque es una experiencia única y no hay nadie que se vaya de Psyche indiferente. Ya te tengo por cerca de 50 testimonios en YouTube, tengo otros por las redes sociales. Quiero decir, el que quiera descubrir si es una terapia efectiva no tiene más que preguntarle a un científico, a Bruce Lipton, que él dedica varias páginas a hablar sobre Psyche en su libro, porque a él le sorprendió tanto los cambios que generaban las personas que quiso investigarlo hasta el punto de que él mismo se hizo usuario y, como él bien dice, cambió su vida, ¿no? Que un científico valide una terapia alternativa, como yo digo siempre, es muy inusual. Pero bueno, yo siempre recomiendo que miren en YouTube, en mi canal de YouTube, Iñaki y Ahora. Ahí tengo un montón de testimonios de personas, mirarles las caras, mirar su emoción, mirar lo que transmiten, porque casi todos o todos son personas que se han sorprendido mucho por los cambios. Y esto muy poquitos años que llevo, o sea, todo el mundo me dice conseguir 50 testimonios con 3 años que llevas tú, es que es muy difícil que alguien se exponga en las redes sociales, así no es fácil conseguir testimonios. Créeme que cuando alguien tiene un sentimiento de deuda con una terapia como esta, con un método como este, es muy fácil que quiera compartir con otros lo mismo que ellos sintieron. Entonces, bueno, si alguien me quiere contactar, lo hace fácilmente a través del mail sesiones@neuroexito.com o info@neuroexito.com o entrando directamente en mi web www.neuroexito.com. Bueno, lo importante es aceptar. La aceptación es un poco lo que yo hablaba en la experiencia anterior. Ante una situación que no deseamos, lo apropiado es aceptar. Lo primero, no estemos en lucha con la experiencia. Si estamos en lucha, estamos en tensión, y si estamos en tensión, no somos creativos. Y lo que a veces necesitamos para salir de cualquier situación crítica o de cualquier desafío es precisamente creatividad. Es decir, saber gestionar de forma apropiada, buscar soluciones, aprovechar todos nuestros recursos. Pero eso no va a ocurrir si yo estoy en lucha con la experiencia. Lo que tengo que hacer es abrazarla. Cuando yo abrazo, suelto el control y le dejo a la vida que me lleve por donde me tiene que llevar. Ese desafío seguramente me traerá un aprendizaje, pero lo que seguro que va a hacer es que si no estoy en lucha con ello, la creatividad y encontrarme con mis propios recursos y mis capacidades, al no haber tensión, es decir, insisto, si hay tensión, recordad, nuestro hemisferio izquierdo no funciona de la misma manera. Si yo acepto la experiencia, estoy menos en tensión, menos en lucha, mi hemisferio izquierdo funciona mejor. Y es el racional, es el que me va a sacar del apuro. Entonces, principal, aceptar, soltar, fluir con la experiencia, dejarnos llevar, a ver qué tiene esta experiencia para mí, cuál es el regalo. Esta sería la actitud apropiada. Veremos que en todas las experiencias y desafíos podemos encontrar un aprendizaje y algo que nos haga crecer. En todas. E incluso a veces en las muertes, a mí me ha pasado. En la muerte de un ser querido, como cuando mi hermana se murió. Siempre puedes poner el foco en lo bueno que se extrae de una experiencia. Me hablaba también sobre separación, no sé si se refiere a separarse de alguien o lo que sea. Ahí estamos hablando de nuevo del miedo a la necesidad de pertenencia a la tribu. ¿Vale? Tenemos un miedo primigenio a estar solos, a la soledad, a que nos abandonen, sobre todo si nos han abandonado nuestros padres. Entonces, ahí ese miedo al abandono no es fácil, salvo que se haga a través de terapia, no es fácil equilibrar, armonizar, ordenar esa información que procede de la niñez. El miedo a la soledad se solventa o se complementa cuando uno está solo, sintiéndose suficiente, intentando conectar con tus capacidades, amándote a ti misma, aceptándote. Cuando tú vibras en esas emociones,
el amor por ti misma es lo que va a dominar la situación. Y el miedo a la soledad es la necesidad o dependencia emocional de otro. Cuando tú estás satisfecha contigo misma y le sacas brillo a tus virtudes y te perdonas tus defectos, estás empezando a amarte. Cuando te amas no tienes dependencia emocional de otros. Y entonces puedes vivir cómoda en soledad. Esto en cuanto a la separación, sí, lo que se refiere es el miedo a separarse de alguien y quedarse sola. Bien. No conozco a nadie, por cierto, Valentina, perdona, no conozco a nadie que se haya separado de su pareja y que haya vivido en la misma tortura o en sufrimiento. Todas han podido vivir, algunas con más carencia, otras con menos, pero todas liberadas. Y la vida solo es una. Que sepamos, nosotros con nuestra identidad solo tenemos una. No podemos gastar una vida entera al lado de una persona que no nos hace feliz. Entonces, vale más arriesgarse a la incertidumbre, porque todas las que yo conozco que se han arriesgado a la incertidumbre lo celebran. Totalmente, Iñaki. Bueno, estamos llegando al final de este directo y la verdad es que queremos agradecerte enormemente por haber estado, por habernos acompañado, por toda la información que nos compartiste, que les recuerdo queda guardada por aquí. Estamos en el canal de Mindalia Viva, por lo que estaba ahí explicándoles en el chat, por una cuestión que ha sucedido, pero luego este video también va a ser subido en el canal de Mindalia Televisión Plus, que es nuestro otro canal, pero por unos días vamos a seguir en Mindalia Viva, también para toda la gente que esté escuchando este directo o lo vea en diferido, que sepan esta información súper importante. Va a ser por unos días, pero para que lo tengan en cuenta, porque vamos a seguir con nuestros directos, pero por este canal. Así que la verdad es un placer, un lujo y un encanto poder recibirlos, poder tenerlos, y a ti, Iñaki, también. Así que nuevamente muchísimas gracias. Te quiero dejar el espacio para que puedas saludar a toda la gente que estuvo presente del otro lado, y también para que nos puedas recordar cómo es que te encontramos en tus redes sociales, además de que, bueno, que puedas hacer tu cierre y tu conclusión por tu lado. Bueno, muchas gracias, Valentina. Gracias por la invitación, un placer estar aquí contigo y por tu amabilidad también como me atendiste. Agradezco a las personas que me estén viendo, que me vayan a ver posteriormente. Agradezco a las personas que me siguen en mis redes sociales, tanto en TikTok como Instagram, donde podéis buscarme. Comparto contenido prácticamente diario sobre crecimiento personal, desarrollo personal. Las redes son tanto Instagram como TikTok, @visita neuroéxito. Visita neuroéxito. Tanto en TikTok como en Instagram. Podéis buscarme por Iñaki Sánchez también, vais a encontrarme. En mi página web www.neuroexito.com tendréis acceso a mi WhatsApp y a mis mails también para comunicaros si tenéis cualquier pregunta acerca de Psyche, de la terapia que yo facilito. O encantado de la vida os responderé, da igual el país del que seáis. Más de la mitad de mis clientes son latinoamericanos y estoy disponible todo lo que puedo y más para responderos mediante WhatsApp, por audios, lo que sea, mandaros información. Así que a vuestra disposición. Muchísimas gracias al canal. Un placer enorme y gigante haberte recibido, Iñaki, aquí en nuestra casa. Recuerden nuevamente que quedará guardada toda esta información en la multiplataforma para que puedan volver a ver toda la información la cantidad de veces que quieran, y también para que puedan compartirla y hacerla llegar a muchos más lugares y rincones en el mundo. Recuerden que en la descripción encuentran todas las redes sociales de nuestro especialista para poder comunicarse con él, poder aprovechar sus consultas, poder animarnos a trabajar todo ello que nos está trabando, que no nos deja poder disfrutar de la vida como quisiéramos hacerla, porque Iñaki, con toda su experiencia, la ansiedad, el miedo, son cosas que muchas veces nos traban y no nos impiden poder disfrutar de la vida como quisiéramos, y tenemos estas herramientas magníficas y todos estos testimonios también que nos ha mencionado nuestro especialista, que justamente, valga la redundancia, testimonian, testifican que realmente cambia nuestra vida. Así que les súper recomiendo que puedan seguir en contacto con Iñaki, también que vayan a sus redes, que puedan formar parte de esta gran comunidad que tiene. Y recordarles, como siempre, que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro, así que les quiero recordar las distintas formas que tienen para poder colaborar con nosotros, ya sea dejando tu me gusta en este directo o en los distintos videos que tenemos guardados
en nuestra multiplataforma, también a que comentes con energía positiva debajo, a que compartas esta información, también a que te suscribas a la multiplataforma, que estamos en YouTube, en Facebook, en Vimeo, en Twitch, en Twitter y en muchas más plataformas, todas al mismo tiempo. O también te invito a que puedas realizar una donación en cualquier momento ingresando a nuestro sitio web www.mindaliatelevisión.com para poder seguir disfrutando de estos directos tan magníficos que tenemos con nuestros especialistas, como el que tuvimos en este caso con Iñaki Sánchez, que nuevamente le agradecemos y por supuesto le invitamos a que vuelva cuando quiera, que nos encantará recibirlo por aquí, por nuestra casa. También a todos ustedes los esperamos siempre aquí en Mindalia Televisión. Muchas gracias y hasta la próxima.